Transportémonos por un momento a finales del siglo XVI, a un mundo de contrastes dramáticos, donde la fe era el campo de batalla del alma y Europa se desgarraba en conflictos religiosos. En el corazón de los Alpes, en la región de Saboya, un aire gélido desciende de las cumbres nevadas, barriendo los valles y las antiguas ciudades de piedra. Es una época de príncipes y reformadores, de dogmas inamovibles y pasiones encendidas. En este escenario de belleza imponente y tensión palpable, nació un hombre destinado a librar una guerra, no con la espada, sino con la pluma y la dulzura. Su nombre era Francisco de Sales. Visualiza esta escena: un joven noble, de porte distinguido y mente brillante, renuncia a una vida de privilegios, a un matrimonio ventajoso y a una prometedora carrera en el Senado para seguir una llamada que resuena en lo más profundo de su ser. No empuñará el acero, sino el amor. No gritará anatemas desde el púlpito, sino que susurrará la verdad de Dios en los corazones endurecidos por el odio y la desconfianza. Este hombre, conocido más tarde como el Doctor de la Caridad, se convertiría en un faro de esperanza en una era de oscuridad, demostrando que la verdadera fortaleza no reside en la imposición, sino en la gentileza, y que la santidad no es un privilegio de unos pocos elegidos en claustros remotos, sino una llamada universal para cada alma, en cada estado de vida. Su historia no es solo la de un santo, sino la de un revolucionario del espíritu, un hombre que se atrevió a proponer un camino de devoción accesible en medio del bullicio del mundo. Les invitamos a quedarse con nosotros en Vidas Santas para descubrir la increíble odisea de fe, coraje y ternura de San Francisco de Sales, un hombre cuya vida nos enseña que el amor es la más poderosa de todas las armas. No olviden suscribirse y activar la campana para no perderse ninguna de nuestras historias de fe. Francisco nació en el castillo de Sales, en el ducado de Saboya, el 21 de agosto del año del Señor de 1567. Era el primogénito de una familia de la nobleza, hijo de Francisco de Sales de Boissy y de Francisca de Sionnas. Su padre, un hombre de armas y de estricta disciplina, tenía grandes planes para su heredero: una brillante carrera jurídica y política, un matrimonio que consolidara el prestigio de la familia y la continuación de un linaje honorable. Desde su más tierna infancia, Francisco mostró una inteligencia aguda y una disposición notablemente dulce y piadosa, una semilla de la vocación que florecería más tarde de manera tan extraordinaria. Su madre, una mujer de profunda fe, fue la primera en cultivar en su alma el amor por Dios y la oración. Le enseñó las verdades de la fe con una ternura que Francisco recordaría y emularía toda su vida. Pasó sus primeros años entre los muros del castillo familiar y las instituciones educativas más prestigiosas de la época. Fue enviado primero al colegio de la Roche-sur-Foron y luego al colegio de Annecy, donde destacó por su aplicación y su carácter afable. Pero fue en París, en el prestigioso colegio de Clermont, dirigido por los jesuitas, donde su vida tomaría un rumbo decisivo. Transportémonos a aquella época, a las aulas parisinas llenas del fervor intelectual del Renacimiento y de las tensiones teológicas de la Reforma. Francisco se sumergió en el estudio de la retórica, la filosofía y, sobre todo, la teología. Fue allí, mientras profundizaba en los debates sobre la predestinación que agitaban a la cristiandad, donde su alma sensible se enfrentó a su primera gran prueba espiritual. La doctrina calvinista de la predestinación, que sostenía que Dios había elegido desde la eternidad a quienes se salvarían y a quienes se condenarían, sin tener en cuenta sus méritos, se clavó en su mente como una espina. La idea de que podía estar predestinado a la condenación, de que todos sus esfuerzos por amar a Dios serían inútiles, lo sumió en una profunda crisis de angustia y desesperación. Durante semanas, este tormento interior lo consumió. Perdió el apetito, el sueño y la alegría. Se sentía abandonado por Dios, atrapado en una oscuridad asfixiante. ¿Cómo podía amar a un Dios que quizás ya lo había rechazado? ¿Qué sentido tenía su fe si su destino ya estaba sellado? En lo más profundo de su desolación, arrodillado en la iglesia de Saint-Étienne-des-Grès, ante una imagen de la Virgen María, hizo un acto heroico de abandono y amor. En una oración que brotó de lo más íntimo de su ser herido, prometió a Dios amarlo con todas sus fuerzas en esta vida, aunque estuviera destinado a no poder amarlo en la eternidad. En ese instante de entrega total, la oscuridad se disipó. Una paz inefable inundó su alma y comprendió una verdad fundamental que marcaría toda su vida y su enseñanza. Dios es amor, y su voluntad es que todos los hombres se salven. Esta experiencia no fue solo el fin de una crisis personal, fue el crisol donde se forjó su teología del amor y la confianza, la base de su futura misión de guiar a las almas fuera de la desesperación y hacia la ternura del corazón de Dios. Tras completar sus estudios en París,
Su padre lo envió a la Universidad de Padua, en Italia, el centro neurálgico del saber jurídico de Europa. Allí, Francisco debía doctorarse en Derecho Civil y Canónico para prepararse para la carrera que su padre le había diseñado. Durante 4 años, de 1588 a 1592, se dedicó con brillantez a sus estudios, obteniendo el doctorado con los más altos honores. Pero mientras su mente se ocupaba de las leyes humanas, su corazón ardía con el deseo de las leyes divinas. En Padua, bajo la dirección espiritual del sacerdote jesuita Antonio Posevino, su vocación sacerdotal, que había sentido desde niño, se hizo ineludible. Hizo voto de castidad y decidió secretamente consagrar su vida a Dios. Imaginen la escena a su regreso a Saboya. Un joven doctor en leyes, de 24 años, con un futuro prometedor a sus pies. Su padre, orgulloso, le había conseguido un puesto de prestigio como senador en Chambéry. Todo estaba dispuesto. Una carrera brillante, una rica heredera elegida como prometida. Pero Francisco tenía otros planes. La confrontación con su padre fue uno de los momentos más difíciles de su vida. El señor de Boissy, un hombre de su tiempo, no podía comprender que su hijo quisiera cambiar una toga de senador por una sotana de sacerdote. Lo consideraba un capricho, una deshonra para la familia. Hubo ruegos, amenazas, discusiones acaloradas. Pero Francisco, con esa mezcla de firmeza y dulzura que lo caracterizaría, se mantuvo inquebrantable en su decisión. Su fe no era una opción negociable. Finalmente, con la ayuda de su primo, Luis de Sales, y la intervención del obispo de Ginebra, Claudio de Granier, su padre cedió, aunque a regañadientes. El 18 de diciembre de 1593, Francisco de Sales fue ordenado sacerdote. El camino que Dios le había trazado comenzaba a desplegarse, y su primer destino sería una de las misiones más peligrosas y desafiantes de la cristiandad de su tiempo. El ducado de Saboya había perdido la ciudad de Ginebra, que se había convertido en el epicentro del calvinismo, la Roma protestante. El obispo católico había sido exiliado y residía en Annecy. La región del Chablais, al sur del lago de Ginebra, había caído bajo el dominio de Berna y había sido forzada a adoptar la fe reformada durante más de 60 años. Aunque políticamente había sido devuelta a Saboya, los corazones y las mentes de sus habitantes permanecían firmemente calvinistas. La fe católica había sido prácticamente erradicada. Las iglesias estaban abandonadas o convertidas en templos protestantes. Los sacerdotes habían huido y la población era hostil a cualquier intento de restauración católica. Era una tierra de misión en el corazón de la Europa cristiana. El obispo Granier, buscando un sacerdote valiente, inteligente y santo para emprender la ardua tarea de reevangelizar el Chablais, fijó sus ojos en el joven y brillante Francisco de Sales. Era una misión que casi todos consideraban suicida. Francisco aceptó, sin dudarlo. En septiembre de 1594, acompañado únicamente por su primo Luis, partió a pie hacia la capital del Chablais, Thonon-les-Bains. No llevaba consigo ejércitos ni edictos, solo su breviario, su Biblia y una confianza inquebrantable en el poder de la verdad y el amor de Dios. Al llegar al Chablais, la hostilidad fue inmediata y brutal. Las puertas se cerraban a su paso. Le arrojaban piedras en las calles. Los ministros calvinistas predicaban en su contra, advirtiendo a la gente que no escuchara a ese emisario del Papa. No tenía dónde dormir. A menudo se veía obligado a pasar las noches en el exterior, en el frío glacial del invierno alpino. En una ocasión, fue atacado por lobos y tuvo que trepar a un árbol para salvar su vida, pasando la noche atado a una rama para no caer. Una imagen poderosa de su tenacidad y su abandono a la providencia. Se cuenta que fue encontrado a la mañana siguiente, casi congelado, por unos campesinos. Lejos de desanimarse, esta adversidad forjó su resolución. Comprendió que la confrontación directa era inútil. Si la gente no quería ir a la iglesia a escucharlo, él llevaría la palabra de Dios a sus hogares. Pero las puertas seguían cerradas. Fue entonces cuando tuvo una idea revolucionaria, una intuición genial nacida de la necesidad y la caridad. Si no podía hablarles, les escribiría. Así comenzó una de las primeras campañas de comunicación escrita de la historia de la Iglesia. Francisco empezó a escribir breves folletos, hojas volantes, en las que exponía la doctrina católica de una manera clara, sencilla y, sobre todo, caritativa. Explicaba los puntos controvertidos de la fe, la Eucaristía, el papado, la intercesión de los santos, el purgatorio no con la acidez de la polémica, sino con la lógica del amor y la fuerza de la escritura y la tradición.
No atacaba a las personas, sino que refutaba las ideas con argumentos sólidos y un profundo respeto por sus lectores. Cada noche, escribía estas hojas a mano. Y cada mañana, antes del alba, recorría las calles de Tonnón y las aldeas cercanas, deslizándolas por debajo de las puertas de las casas. Visualiza esa imagen, un sacerdote noble, solo, en la oscuridad helada, llevando no decretos de excomunión, sino mensajes de amor y verdad, depositándolos silenciosamente en los umbrales de aquellos que lo despreciaban. Estas hojas, más tarde recopiladas en su famosa obra Controversias, comenzaron a tener un efecto lento pero profundo. La gente, en la intimidad de sus hogares, leía sus palabras. La claridad de sus argumentos, pero sobre todo el tono respetuoso y amoroso, comenzó a derribar prejuicios. ¿Era este el monstruo papista del que hablaban sus ministros? Sus palabras no destilaban odio, sino una invitación a la reflexión y al encuentro con la verdad. Poco a poco, el hielo comenzó a derretirse. Algunas personas, movidas por la curiosidad o tocadas por su perseverancia, empezaron a hablar con él en secreto. Luego, algunos se atrevieron a asistir a sus misas, que celebraba en una capilla casi en ruinas. Su predicación era diferente. No era el trueno de la condenación, sino la lluvia suave de la misericordia de Dios. Hablaba de la belleza de la fe, de la bondad infinita de un padre que busca a sus hijos perdidos. Uno de los momentos clave de su misión fue el debate público con el principal ministro calvinista de Tonnón, Antoine de la Faye. Francisco, con su vasta cultura teológica y su dominio de la retórica, superó a su adversario, pero lo hizo sin humillarlo, con una cortesía y un respeto que impresionaron incluso a sus oponentes. La gente empezó a ver que la fe católica, que les habían presentado como una sarta de supersticiones irracionales, tenía una base sólida, una belleza intelectual y una profundidad espiritual que desconocían. Su paciencia, su caridad inagotable y su valentía personal, sufrió varios atentados contra su vida, de los que escapó milagrosamente, fueron su sermón más elocuente. Un día, un asesino a sueldo fue contratado para matarlo. Lo esperó en un camino solitario, pero cuando Francisco se acercó, con su rostro sereno y su mirada bondadosa, el hombre fue incapaz de cumplir su encargo. Más tarde, confesó que había visto en Francisco algo que lo desarmó por completo. Después de 4 años de trabajo incansable, de sembrar en un terreno que parecía estéril, los frutos comenzaron a ser visibles. Familias enteras comenzaron a regresar a la fe católica. La conversión más significativa fue la del abogado Antoine de Pessinges, una de las figuras más respetadas de la región. Su regreso a la iglesia tuvo un efecto dominó. La misión, que había comenzado en soledad y peligro, se estaba convirtiendo en un éxito extraordinario. Para la Navidad de 1598, se calcula que miles de personas habían regresado al catolicismo. La primera misa solemne de Navidad en la iglesia principal de San Hipólito de Tonnón, después de décadas, fue un momento de inmensa emoción y un testimonio del poder de la perseverancia y la gracia de Dios. Francisco de Sales había demostrado que la fe no se impone, se propone. Había conquistado el Chablais no con la fuerza de las armas del duque, sino con la fuerza de la mansedumbre de Cristo. Su éxito en el Chablais lo convirtió en una figura reconocida en toda la iglesia. Su método, basado en el diálogo, la caridad y una sólida apologética, se convirtió en un modelo para la Contrarreforma. Nos detenemos un instante para recordarte que, si esta historia de fe y perseverancia te está inspirando, actives las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de la vida de este gigante de la iglesia. Su camino apenas ha comenzado, y lo que sigue es aún más asombroso. En el año 1599, el obispo Granier, anciano y enfermo, viendo en Francisco a su sucesor natural, lo nombró obispo coadjutor de Ginebra. Esta designación requería la aprobación del Papa, por lo que Francisco tuvo que viajar a Roma. Allí, fue sometido a un riguroso examen teológico ante el Papa Clemente VIII y un consistorio de cardenales, entre ellos el ilustre cardenal Roberto Bellarmino, otro futuro doctor de la Iglesia. Francisco no solo superó el examen, sino que maravilló a todos con la profundidad de su conocimiento, la claridad de su exposición y, una vez más, su humildad y piedad. El Papa quedó tan impresionado que lo confirmó inmediatamente y lo elogió públicamente. Tras la muerte del obispo Granier en 1602, Francisco de Sales fue consagrado obispo de Ginebra a la edad de 35 años. Su sede, sin embargo, seguía siendo Annecy, ya que Ginebra continuaba bajo control calvinista. Desde allí, se dedicó en cuerpo y alma a reformar su diócesis, que se encontraba en un estado lamentable después de décadas de abandono y conflicto. Como obispo,
Francisco de Sales fue un verdadero pastor según el corazón de Cristo. Su primera prioridad fue la formación de su clero. Sabía que una iglesia fuerte necesitaba sacerdotes santos y bien preparados. Organizó sínodos, estableció conferencias teológicas regulares para los sacerdotes y fue un modelo incansable de vida sacerdotal. Insistía en que los sacerdotes debían ser hombres de oración, estudio y, sobre todo, caridad. Visitó personalmente cada una de las más de 400 parroquias de su vasta y montañosa diócesis, a menudo viajando a pie o a lomos de una mula por senderos peligrosos. Quería conocer a su rebaño, a cada una de sus ovejas. Escuchaba a los pobres, consolaba a los enfermos, enseñaba a los niños el catecismo con una paciencia infinita. Su palacio episcopal no era una fortaleza de poder, sino una casa de puertas abiertas. Cualquiera, desde el noble más encumbrado hasta el campesino más humilde, podía acercarse a él y ser recibido con la misma afabilidad y atención. Pasaba horas en el confesionario, un ministerio que consideraba fundamental. En él, no era un juez severo, sino un padre misericordioso, un médico de almas que aplicaba el bálsamo de la compasión y la sabiduría de Dios. Su fama como director espiritual creció exponencialmente. Personas de toda Europa, laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas, buscaban su consejo. Mantuvo una correspondencia vastísima, y sus cartas son un tesoro de sabiduría espiritual práctica y profunda. En ellas, se revela su genio para adaptar los principios de la vida espiritual a las circunstancias concretas de cada persona. Fue precisamente de esta labor de dirección espiritual que nació su obra más famosa y una de las joyas de la literatura cristiana de todos los tiempos, la Introducción a la vida devota, también conocida como Filotea. El libro tuvo su origen en una serie de cartas que escribió para guiar a una de sus dirigidas, Madame de Charmoisy, una mujer casada que vivía a la corte y deseaba llevar una vida de profunda unión con Dios sin retirarse del mundo. Francisco, al ver la utilidad universal de estos consejos, los revisó y los publicó en 1609. El éxito fue inmediato y arrollador. ¿Por qué este libro fue tan revolucionario? Porque en una época en la que muchos pensaban que la santidad era un camino reservado exclusivamente para monjes, monjas y ermitaños, Francisco de Sales proclamó una verdad liberadora. La santidad es para todos. La devoción, afirmaba, debe practicarse de manera diferente según el estado de vida de cada uno. La devoción debe ser practicada de diversas maneras por el caballero, el artesano, el criado, el príncipe, la viuda, la joven y la esposa, escribió. Es un error, incluso una herejía, querer desterrar la vida devota de la compañía de los soldados, del taller de los artesanos, de la corte de los príncipes o del hogar de los casados. La Filotea es un manual práctico para vivir la fe en medio de las ocupaciones diarias. Con un lenguaje sencillo, elegante y lleno de metáforas encantadoras, Francisco enseña cómo convertir el trabajo, las relaciones familiares, las alegrías y las contrariedades de la vida cotidiana en un camino hacia Dios. Habla de la importancia de la oración, de los sacramentos, de la práctica de las virtudes, pero lo hace de una manera increíblemente humana y accesible. Ofrece consejos sobre cómo manejar la ira, cómo ser paciente con el prójimo, cómo encontrar a Dios en medio del ruido del mundo. No propone austeridades extraordinarias, sino la fidelidad en las cosas pequeñas, el cumplimiento de los propios deberes por amor a Dios. Este libro abrió las puertas de la vida espiritual a millones de laicos. Fue una declaración de que el campo de batalla de la santidad es el mundo, y las armas son las virtudes cotidianas practicadas con un gran amor. La introducción a la vida devota democratizó la santidad y sentó las bases de lo que el Concilio Vaticano II llamaría la llamada universal a la santidad. Su impacto fue inmenso y perdura hasta nuestros días. Poco después de la publicación de la Filotea, la vida de Francisco de Sales se cruzó con la de otra alma extraordinaria, una mujer que se convertiría en su hija espiritual y amiga más cercana, y junto a la cual llevaría a cabo otra de sus grandes obras. Se trataba de Juana de Chantal. Juana era una joven baronesa, esposa y madre de 4 hijos, felizmente casada. Sin embargo, su esposo murió trágicamente en un accidente de caza, dejándola viuda a los 28 años. Sumida en un profundo dolor, hizo voto de no volver a casarse y se dedicó a la educación de sus hijos y a una intensa vida de piedad. En el año 1604, durante la Cuaresma, fue a Dijon a escuchar predicar al famoso obispo de Ginebra, Francisco de Sales. Tan pronto como Francisco la vio entre la multitud, y ella lo vio a él en el púlpito, ambos sintieron un reconocimiento espiritual profundo. Juan había tenido una visión en la que él le mostraba al director espiritual que Dios le tenía destinado,
y reconoció en Francisco al hombre de su visión. Comenzó entre ellos una de las amistades espirituales más bellas y fecundas de la historia de la Iglesia. A través de una intensa correspondencia y encuentros personales, Francisco guió a Juana por los caminos de la oración y el abandono a la voluntad de Dios. La ayudó a moderar un ascetismo excesivo y a encontrar el equilibrio entre sus deberes como madre y su deseo de consagración. Vio en ella no solo un alma de gran profundidad, sino también una mujer de una fortaleza y una capacidad de organización excepcionales. De este encuentro providencial nació un nuevo proyecto. Ambos compartían el deseo de fundar una nueva congregación religiosa que fuera diferente a las órdenes monásticas existentes. Querían un instituto para mujeres que, sin estar sujetas a la estricta clausura papal, pudieran dedicarse a Dios y al mismo tiempo al servicio de los enfermos y los pobres, saliendo a las calles a practicar las obras de misericordia. Querían combinar la vida contemplativa de Marta con la vida activa de María. Este era un concepto radical para la época. Las monjas, por definición, vivían tras los muros de un convento. La idea de religiosas callejeras era vista con sospecha. A pesar de las dificultades y la oposición, el día de la Santísima Trinidad del año 1610, en Annecy, Francisco de Sales y Juana de Chantal fundaron la Congregación de la Visitación de Santa María. Las primeras hermanas fueron la propia Juana y otras dos compañeras. Su regla, escrita por Francisco, estaba impregnada de su espíritu: mansedumbre, humildad, sencillez y, sobre todo, un gran amor a Dios y al prójimo. No se les exigían grandes penitencias corporales, sino una gran mortificación interior, la del propio juicio y la propia voluntad. Su claustro sería la ciudad, su capilla la iglesia parroquial, y su velo, la santa modestia. Sin embargo, la mentalidad de la época prevaleció. Las autoridades eclesiásticas, incluido el arzobispo de Lyon, no aprobaron una congregación de vida activa sin clausura estricta. Francisco, en un acto de obediencia y prudencia, tuvo que aceptar modificar su plan original y convertir la Visitación en una orden contemplativa con clausura papal. Aunque esto parecía un fracaso de su visión inicial, la providencia tenía otros planes. La orden, con su espiritualidad salesiana tan atractiva y accesible, floreció de manera espectacular. A la muerte de San Francisco de Sales, ya había 13 monasterios. A la muerte de Santa Juana de Chantal, eran 87. La Visitación se convirtió en un faro de la espiritualidad salesiana en toda Europa, un semillero de almas santas. Y la semilla de la vida religiosa activa que él plantó germinaría más tarde en otras congregaciones, como las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Mientras guiaba a su diócesis y a la nueva congregación, Francisco continuaba su inmensa labor como escritor. Si la introducción a la vida devota estaba dirigida a los que comenzaban el camino espiritual, su siguiente gran obra, el Tratado del Amor de Dios, estaba destinada a las almas más avanzadas. Publicado en 1616, es una obra maestra de la teología mística. En ella, Francisco explora las profundidades del amor divino con una agudeza psicológica y una belleza literaria incomparables. Describe el nacimiento del amor de Dios en el alma, sus progresos, sus éxtasis y sus pruebas. Es un libro que no solo enseña sobre el amor, sino que inflama el corazón para amar. A diferencia de otros tratados místicos que pueden ser abstractos o complejos, el Tratado del Amor de Dios está lleno de imágenes poéticas, ejemplos de la naturaleza y de la vida cotidiana que hacen comprensibles las verdades más sublimes. En esta obra, Francisco de Sales se revela no solo como un pastor y un director de almas, sino como uno de los más grandes místicos de la Iglesia. Explica cómo todo en la reacción es un reflejo del amor de Dios y como el fin último del ser humano es unirse a Dios en un éxtasis de amor. Estas dos obras, la Filotea y el Tratado, constituyen el corazón de la espiritualidad salesiana y le valieron el título de doctor de la Iglesia. Quédate hasta el final para descubrir cómo la vida de este hombre, consumida por el trabajo y el amor, llegó a su fin y cuál es el legado imperecedero que nos dejó. Si aún no lo has hecho, este es un buen momento para dejar un comentario y contarnos qué aspecto de la vida de San Francisco de Sales te ha impactado más hasta ahora. Los últimos años de la vida de Francisco fueron un reflejo de toda su existencia, un derroche incesante de caridad y servicio. Su salud, nunca robusta, se fue debilitando por el trabajo agotador, los viajes constantes y las penitencias que se imponía a sí mismo. Sin embargo, su dulzura y su disponibilidad no disminuyeron. Su lema episcopal era non plus, non minus, ni más, ni menos, que para él significaba cumplir la voluntad de Dios, ni más ni menos. Pero en la práctica, su vida fue siempre un más de entrega, un más de amor.
a pesar de su fama, vivió en una gran pobreza personal. Daba todo lo que tenía a los pobres. Se cuenta que a menudo llegaba al final del día sin dinero ni para las necesidades más básicas de su casa, porque lo había repartido todo entre los necesitados que acudían a él. Su corazón, como él mismo decía, se expandía para acoger a todos. En el otoño de 1622, aunque estaba enfermo y agotado, se vio obligado a emprender un último y arduo viaje. Debía acompañar al duque Carlos Manuel I de Saboya en un viaje diplomático a Aviñón para encontrarse con el rey Luis XIII de Francia. El viaje, en pleno invierno, fue extremadamente duro para su frágil salud. En Aviñón, a pesar de su debilidad, no dejó de predicar, confesar y atender a todos los que lo buscaban. Fue allí donde se encontró por última vez en esta tierra con Santa Juana de Chantal. Su despedida fue conmovedora, ambos presentían que no volverían a verse. En el camino de regreso, hizo una parada en Lyon para visitar a las religiosas de la Visitación de esa ciudad. Se alojó en la humilde casa del jardinero del monasterio para no causar molestias. Allí, el 27 de diciembre, fiesta de San Juan Evangelista, el apóstol del amor, sufrió un ataque de apoplejía. Pasó sus últimas horas en oración, repitiendo el nombre de Jesús. Cuando alguien le preguntó si no deseaba nada, respondió con una sola palabra que resumía toda su vida: nada. Nada, excepto la voluntad de Dios. En la madrugada del 28 de diciembre de 1622, fiesta de los Santos Inocentes, a la edad de 55 años, Francisco de Sales entregó su alma a Dios. Su última palabra fue Jesús. Murió como había vivido, con sencillez, humildad y un amor total a su Señor. Su cuerpo fue trasladado a Annecy y enterrado en la iglesia de la Visitación, donde reposa junto a Santa Juana de Chantal. La muerte de Francisco de Sales no fue el final de su historia, sino el comienzo de su glorificación y la expansión de su legado. Inmediatamente después de su muerte, su fama de santidad, que ya era inmensa en vida, se extendió por toda Europa. Los milagros atribuidos a su intercesión se multiplicaron. Fue beatificado por el Papa Alejandro VII en 1661 y canonizado por el mismo Papa apenas 4 años después, en 1665, un proceso extraordinariamente rápido para la época. Pero su verdadero legado no reside solo en los milagros, sino en la influencia transformadora de su vida y sus enseñanzas. En 1877, el Papa Pío IX lo proclamó doctor de la Iglesia, reconociendo la profundidad, la solidez y la importancia universal de su doctrina espiritual. Se le conoce como el doctor de la caridad o el doctor del amor, porque toda su teología gira en torno a esta virtud central del cristianismo. ¿Cuál es, entonces, la esencia de su legado? En primer lugar, San Francisco de Sales nos dejó la doctrina de la llamada universal a la santidad. Rompió con la idea de que una vida de profunda unión con Dios era solo para una élite espiritual. Nos enseñó que todos, en cualquier estado de vida, estamos llamados a ser santos. La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Es un mensaje de un optimismo y una practicidad inmensos. Nos invita a encontrar a Dios no escapando del mundo, sino santificando nuestras realidades cotidianas, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras amistades, nuestras alegrías y nuestras penas. En segundo lugar, nos legó un método de vida espiritual basado en la dulzura, la paciencia y la libertad de espíritu. En una época de rigorismo y controversias ásperas, él propuso un camino de santa dulzura. Esta dulzura no es debilidad ni sentimentalismo, sino la fortaleza del amor que es paciente, que todo lo soporta, que no se irrita. Nos enseña a ser amables primero con nosotros mismos, aceptando nuestras fragilidades con paciencia, para poder ser luego amables con los demás. Su famosa frase "se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre" resume su enfoque pastoral y espiritual. En tercer lugar, su vida y obras son un modelo perenne para la comunicación de la fe. En el Chablais, demostró que la verdad debe proponerse siempre en la caridad. Su respeto por las personas, incluso por sus adversarios más acérrimos, su deseo de dialogar, de explicar, de convencer con la razón y el corazón, es un antídoto poderoso contra todo fanatismo y fundamentalismo. Por esta razón, en 1923, el Papa Pío XI lo proclamó patrono de los escritores y periodistas católicos. Nos enseña que la palabra, ya sea hablada o escrita, debe ser un puente para el encuentro y no un muro para la división. Su ejemplo nos interpela hoy, en nuestra era digital, a usar los medios de comunicación no para polarizar y atacar, sino para difundir la verdad con amor y respeto.
La vida de San Francisco de Sales es un testimonio luminoso de cómo la santidad puede florecer en medio de las pruebas más duras. Su crisis de fe en París lo preparó para consolar a las almas angustiadas. La hostilidad del Chablais forjó su paciencia y su genio evangelizador. Las responsabilidades del episcopado manifestaron su corazón de pastor. Hoy, su mensaje resuena con una actualidad sorprendente. En un mundo a menudo marcado por el ruido, la prisa, la ansiedad y la polarización, la espiritualidad salesiana nos ofrece un camino de paz interior, de equilibrio y de humanidad reconciliada. Nos invita a bajar el volumen de nuestras vidas para escuchar la suave voz de Dios que nos llama a amar. La figura del Santo Caballero, como también se le conoce, nos demuestra que la fe no nos quita nada de nuestra humanidad, sino que la eleva y la perfecciona. San Francisco de Sales nos enseña a ser plenamente humanos, y precisamente por ello, plenamente santos. Su vida es una invitación a cada uno de nosotros a descubrir la belleza de la vida devota, a amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo con una dulzura firme y una caridad incansable, convirtiendo el lienzo de nuestra vida cotidiana en una obra maestra de amor. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de San Francisco de Sales en Vidas Santas. Si su ejemplo de dulzura y perseverancia ha tocado tu corazón, te invitamos a dar me gusta a este vídeo, a suscribirte a nuestro canal y a compartirlo con aquellos